De acuerdo a la norma, pues se tiene dos maneras de citar. Uno son las directas y otro las indirectas. En el caso de las citas directas se da cuando se quiere copiar exactamente el mismo texto de la fuente de nuestro trabajo. Por ejemplo, si quiere citar este párrafo seleccionado al nuestro, la manera de hacerlo primero sería ver cuántas palabras tiene. En el caso, si tiene hasta 40 palabras, se podría poner de esta manera. Primero poner el nombre, el primer apellido del autor, seguido del año de publicación, entre paréntesis, y seguido del texto, entre comillas, para finalmente poner la página de donde se extrajo ese texto. Y si es que se quiere poner toda la información del autor, se podría poner al final de la cita de esta manera: primer apellido, seguido del año y seguido de la página. En el caso de que la cita tenga más de 40 palabras, se podría hacer de la siguiente manera. Si se quiere poner los datos del autor al comienzo, sería el primer apellido, seguido por el año de publicación y el texto de la cita, pero con una sangría, y para finalmente poner la página. O si es que se quiere poner los datos del autor y de la página al final de la cita, se podría poner también, pero entre paréntesis, primero con el primer apellido del autor, seguido del año y seguido de la página. En el caso de las citas indirectas serían cuando se quiere escribir con nuestras propias palabras las ideas del autor. Por ejemplo, en nuestro país se ha sufrido muchos movimientos sísmicos, siendo el reciente de mayor magnitud en Pisco, dejando 595 muertos, 76.000 viviendas con daños y 431.000 damnificados. Desde esa fecha no se han reportado sismos de gran magnitud. Este texto ha sido escrito por uno mismo, pero con las ideas de otro autor. Si es que se quiere poner la información del autor al final de la cita, se pondría entre paréntesis y el primer apellido seguido del año. O si es que se quiere poner al comienzo de la cita, se haría de la misma manera pero sin paréntesis, solo el año y el primer apellido del autor. Vamos a ver las aplicaciones del método APA. ¿En qué aplicaciones se puede usar el método APA? Bien, principalmente se va a usar en trabajos académicos. Es el estilo más utilizado en estos trabajos académicos y obviamente científicos, incluyendo ensayos, informes de investigación, tesis y disertaciones. 2. En publicaciones académicas. Muchas revistas académicas y científicas requieren que los autores utilicen el estilo APA para sus artículos. En presentaciones de conferencias también lo vemos, en congresos, algunas veces también incluso en informes gubernamentales y finalmente en aplicaciones de libros. Los autores de libros son muy fanáticos de usar el estilo APA en sus citas y referencias. También encontramos otros tipos de citaciones que son para otros fines como en la medicina, pero eso no es aplicable a nuestra exposición. Estamos enfocándonos en el método APA. Entonces, ¿en qué aplicaciones? Tenemos 1. En citas de texto, por ejemplo. Las citas de texto se utilizan para indicar de dónde proviene la información. Se pueden hacer de dos maneras, directa o indirecta, tal y como se vio en clase. Esta vez vamos a hacer un pequeño ejemplo. Si yo digo, según Smith 2010, la educación es clave para el texto, ahí estoy haciendo una cita directa, porque pongo textualmente lo que él ha dicho y va entre comillas. Ahora, si es una cita indirecta, se coloca el autor y la fecha de publicación, pero esta vez sin comillas y puedes estar parafraseando. Es decir, la educación es importante para el texto según Smith 2010 o viceversa. Bien, en referencias podemos obtener lo siguiente.
La referencia se incluye en la lista final de trabajo. En nuestro caso sería la bibliografía para efectos de tesis y va acompañado de el nombre de los autores, el título del trabajo, la fecha de publicación, el título de la revista o libro, el volumen y el número si corresponde y las páginas. Acá un ejemplo. Para la referencia de un libro sería el apellido, los nombres, el año, el título y la editorial. Esto es con las normas APA de la séptima edición. Entonces, como ejemplo, si cito a un libro de Einstein, pongo Einstein A 2012, muy importante la coma y los puntos, mi visión del mundo, el título del libro y la editorial Penguin Random House. Entonces, para un artículo de revista, de manera similar, tenemos que primero va el apellido y el primer nombre. García J. 2019. El título del artículo: Impact of Climate Change on Biodiversity, Journal of Environmental Science, volumen 8, entre paréntesis 2, y las páginas del 21 al 30. Y otra aplicación, bueno, que no se nos puede escapar es el formato general, donde el trabajo debe tener una página de título con el título del trabajo, el nombre del autor y la institución. El texto debe estar a doble espacio y con márgenes de 1 pulgada por los lados. Ahí está como se muestra en la imagen. Y se debe incluir el encabezado, pies de página y las citas de texto y las referencias que ya han sido mencionadas. Un cambio importante y significativo de la sexta a la séptima edición sería que se han añadido más tipos de letra. Antes solo era aceptada el Times New Roman y ahora son el Calibri 11, Arial 11,